Sábado 19 de octubre del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. Hermano o hermana, ¿algún día has sentido la necesidad de pedirle perdón a Dios? ¿Alguna vez has tenido el deseo de ir y postrarte ante su presencia y pedirle perdón por tantas cosas que hemos hecho? Porque si te das cuenta, es nada más pedirle y reclamarle. Pero alguna vez hemos sido conscientes de que verdaderamente lo hemos ofendido. Ojalá que en nuestra vida esté siempre presente esa acción de pedirle perdón a Dios por ofenderlo a Él, por no respetarlo, por no amarlo como se debe. Escuchemos el Evangelio del día de hoy con mucha atención y devoción. Nuestro Evangelio está tomado de Lucas capítulo 12, versículos 8 al 12. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que muchas veces hemos escuchado hablar del pecado imperdonable. Estaba leyendo unos comentarios que en verdad se me hicieron muy interesantes y que enriquecen nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Sabemos bien que ese pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. Y Mateo y Marcos especifican que Jesús habló de este pecado cuando los escribas y fariseos atribuyeron su poder sanador al príncipe de los demonios y no se lo estaban atribuyendo a Dios. Aquellos hombres estaban viendo la gracia y el poder de Dios en acción y aún y así no se daban cuenta, no lo estaban notando. ¿Y qué era lo que decían? Que era el diablo el que estaba obrando. Cuando Jesús les está hablando del Espíritu Santo o de ese pecado imperdonable a los fariseos, es porque el Espíritu de Dios tenía dos grandes funciones. Por medio de su Espíritu, Dios comunicaba la verdad a los hombres y estos solo podían reconocer y captar la verdad de Dios por la acción del Espíritu Santo en su mente y en su corazón. Permítanme darles un ejemplo para entender más todavía lo que les acabo de decir. Si una persona no ejercita una habilidad, acaba por perderla. Ponte a pensar cosas que hacías y que eras muy buena, muy bueno, y que has dejado de hacer eso y que ahora te da trabajo. Se perdió esa habilidad. Veamos otro ejemplo. Si dejamos de usar alguna parte de nuestro cuerpo, acabará por atrofiarse. Por ejemplo, si no te gusta caminar y solamente estás sentado o sentada, ¿qué es lo que va a pasar? Que los pies se te van a entumir. Pero con este ejemplo vamos a entender más todavía lo que les quiero decir. Había un biólogo que decía que cuando era joven le gustaba mucho la música y la poesía, pero se dedicó totalmente a la biología, que abandonó la música y la poesía por completo. En consecuencia, la poesía llegó a no tener ningún valor para él y la música no era más que un ruido. Y decía que si viviera otra vez, se cuidaría de cultivar y no de perder esa habilidad de disfrutar la poesía y también la música. Hermanos y hermanas, pongan mucha atención, porque exactamente
de la misma manera podemos perder la facultad de reconocer a Dios. Si persistimos en rechazar su palabra y no seguimos más que nuestro propio criterio y cerramos los ojos y los oídos para no ver ni oír a Dios, créanme que podemos llegar a la condición de no poder reconocerle cuando le veamos u oigamos. Pero lo peor es que un día para nosotros el bien se convierta en mal y el mal se convierta en bien. Hoy en día en nuestra sociedad, en nuestras vidas vemos eso tan distorsionado, que lo que era malo ahora lo miramos como bien. Tanta infidelidad, tanta pornografía, tantas nuevas ideologías que han venido a cambiar nuestra sociedad, que ahora lo que era bien, lo que daba orden, lo que santificaba, lo que dignificaba, ahora ya no es lo positivo. Ahora parece que eso es lo más negativo. No caigamos en ese error de que el bien sea como el mal y el mal como el bien, porque nos está sucediendo. Y eso es lo que les había sucedido a los escribas y fariseos. Habían llegado a ser tan sordos y tan ciegos, ya no miraban a Dios, ya no reconocían verdaderamente cómo era Dios, porque Él vino y le tomaron por el diablo cuando estaban enfrente de Jesús. Pero por eso les decía, tengamos mucho cuidado porque nosotros podemos estar haciendo lo mismo. ¿Y por qué es imperdonable este pecado? Porque en ese estado el arrepentimiento ya es imposible. Ya no le reconocemos a Dios, nos burlamos, le damos la espalda. Y eso está pasando en muchos países y todavía se llenan la boca como si fueran tan primermundistas o como si fueran tan avanzados, cuando en realidad lo que estamos haciendo cada día en nuestras sociedades es firmando nuestra sentencia de muerte, la sentencia de muerte de cada sociedad, porque nos perdemos en nuestros vicios, en el mal, en el dinero, en el poder, en las armas. Hay tanta deshumanización, hermanos, que en verdad le estamos dando la espalda a Dios. Y es que, miren, si una persona ni siquiera se da cuenta de que es pecadora, si la bondad ya no le atrae, no se puede arrepentir. Si el sufrimiento del hermano o de la hermana ya no le atrae, ya tampoco se puede arrepentir. Y pongamos mucha atención, no es Dios quien ha rechazado a esa persona o quien ha excluido a esa persona. Dios nunca te va a rechazar, nunca te va a excluir. Los que nos rechazamos y los que nos excluimos somos nosotros mismos con nuestra actitud cerrada, porque siempre andamos buscando por un chivo expiatorio a quien echarle la culpa de nuestros errores, de nuestras decisiones. ¿Qué es lo mejor? Echarle la culpa a alguien. Por eso te decía al principio que si algún día has sentido el deseo, la necesidad de pedirle perdón a Dios, ojalá que el día de hoy nos podamos sincerar y por un momento decir: Señor, qué bueno has sido conmigo, pero también, Señor, perdóname porque he sido un egoísta. Perdóname, Señor, por ofenderte. Pero que ojalá podamos sentir ese perdón que le pedimos a Dios, porque eso sí sabemos que Él nos perdona, pero esa necesidad tiene que salir del corazón, no de tu cabezota. Tiene que ser algo sincero. Si en este momento no tenemos la necesidad, ojalá que un día te nazca esa necesidad, porque créeme que cuando hay esa necesidad de ir y postrarte ante Él en la Eucaristía o en el Santísimo o en el Sagrario, es algo tan liberador que llena la vida, que llena y sana el corazón. Ojalá que un día se dé la oportunidad. Y finalmente, hermanos y hermanas, para crecer en esa unidad con Dios, para seguirlo conociendo, para seguir enamorándonos de Él, vamos con nuestra lectura del Evangelio de Mateo y mañana son los capítulos 13 y 14. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente fin de semana. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti.
te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga, ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.